Que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 17. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos 5 al 10. Tenlo ahí, en Lucas 17, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Tengamos un momento antes de continuar. Señor, te doy gracias por este momento que podemos apartarnos para escudriñar y ser desafiados por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones para no solo entender y comprender la verdad que nos quieres mostrar a través de tu palabra, sino también para que se haga práctica en nuestra vida, para que se haga carne en nuestra experiencia cotidiana, para que se haga real y no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Sin ningún lugar a duda que este año queremos crecer en nuestra fe, pero para crecer en la fe debemos ser obedientes, debemos ser siervos útiles para tu gloria, sirviéndote con diligencia y con un corazón dispuesto. Te rogamos, mi Señor, que nos enseñes en esta mañana, que nos desafíes, que nos exhortes a desarrollar corazones de siervo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has tenido que atornillar o desatornillar algún tornillo con una llave? ¿Con una llave de estas que se abren en las puertas? ¿O con una moneda? ¿Alguna vez lo has intentado hacer? Cuando no te queda, ¿verdad? Cuando no tienes herramientas apropiada y tienes que desatornillar o tienes que atornillar, apretar, ¿verdad? Un tornillo y no tienes la herramienta adecuada, pero echas mano de lo que tienes ahí. ¿Te ha tocado alguna vez? Yo lo he hecho varias veces. He tenido que apretar tornillos, he tenido que afirmar cosas, ¿verdad? Y he tenido que usar los objetos más insólitos, incluso un palito de helado, ¿verdad? Tratando que no se rompa, en fin. Pero qué grato es cuando tenemos la herramienta apropiada. Qué grato es cuando podemos, ¿verdad?, enchufar ese taladro y usarlo, o podemos usar ese atornillador y fluye, ¿verdad?, y avanza y logramos darle el apriete que realmente queremos que tener. Bueno, de la misma manera, muchas veces Dios nos quiere usar, pero no tenemos realmente la disposición o la actitud adecuada para ser usados por el Señor. Y es como tratar de atornillar un tornillo, pero tal vez con la punta de un lápiz, o incluso con un clip, o quizás con una moneda, de alguna forma, ¿verdad? Tratamos de hacerlo, pero no resulta bien, no funciona bien. Cuesta el doble o 3 veces más de lo que debería costar hacer esa operación. Sin embargo, Dios también usa a aquellos que tienen un corazón dispuesto y tienen la actitud correcta. Y es como cuando encontramos esa herramienta ideal, funcional, que realmente trae, ¿verdad?, tranquilidad, gozo a lo que estamos haciendo y satisfacción por un trabajo bien hecho. En el contexto acá
vemos al Señor Jesucristo cuando está exhortando a sus discípulos, y sus discípulos le responden a Él pidiéndoles que les aumenten la fe. Y el Señor les da una parábola para mostrarles lo importante que es la obediencia, lo importante que es cumplir con la voluntad del Señor. Y en ese contexto les habla de la ilustración de un siervo que hace lo que tiene que hacer, un siervo que no espera que su Señor le retribuya con gratitud o le sirva, sino que tiene que cumplir con su función. De la misma manera que un atornillador tiene que atornillar o desatornillar, de la misma manera un siervo tiene que hacer lo que se le ha pedido o para lo que fue puesto. Esa es la exhortación que encontramos acá. En ese contexto, en el versículo 10, vemos la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros como siervos útiles para su gloria. Una vez más, el versículo 10 de Lucas 17 dice: así también, de la misma manera, con la misma actitud, con la misma disposición, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, todo lo que el Señor les mandó. Recuerda que los discípulos estaban pidiéndole al Señor que aumentara su fe. Y el Señor les dijo que si ellos tenían fe como un pequeño granito de mostaza, podían decir con autoridad a un árbol, a un sicómoro: sale de acá, desarráigate y plántate en el mar. Y ese árbol, por esa fe ejercida, les obedecería. Bueno, en este mismo contexto el Señor está ejerciendo la fe sobre sus siervos y le está ordenando, les está mandando con autoridad. Recuerda que al Señor Jesucristo le fue dada toda potestad arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dijo ya en Mateo capítulo 28 que le ha dado todo poder. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es el mandamiento que tenemos en el Señor. Los discípulos estaban pidiendo que se les aumentara la fe, y el Señor básicamente lo que les está diciendo es que si quieren tener una fe más crecida y más robusta, debían aprender la obediencia. Porque solo en la obediencia completa y absoluta a la voluntad del Señor es que nuestra fe puede crecer. En otras palabras, cuando le hacemos caso al Señor, ahí es cuando crece nuestra fe. No cuando queremos obtener algo de nuestra propia voluntad. La fe no tiene que ver con aquello que le pedimos al Señor, como algún ejercicio, ¿verdad?, de psicología barata, donde una visualización positiva me hace rogar por algo hasta obtenerlo. Sino que más bien la fe es cuando nosotros le creemos al Señor. No solo creemos en Él, sino que le creemos al punto de obedecer lo que Él nos pide. Por eso es que dice en el versículo: todo lo que os ha sido ordenado. Y luego dice: decid. Y aquí vemos la actitud: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Aquí hay dos palabras muy interesantes. Una es la palabra siervo. Otras veces ya hemos hablado de esta palabra. Viene de la palabra griega doulos. Y esa palabra, doulos, significa literalmente esclavo. En los tiempos romanos, habían tres tipos de esclavos. Estaba el esclavo, ¿verdad?, que lo era porque en una guerra fue tomado prisionero y fue hecho un esclavo. Y ese era uno de los de más baja condición. Luego estaban otro tipo de esclavos, que eran los que de alguna manera caían en desgracia, eran comprados y por esa razón, ¿verdad?, les servían a sus señores. Y había otro tipo de esclavos, que eran aquellos que eran esclavos por una mala decisión tomada en su vida y que habían caído en desgracia, ¿verdad?, habían caído en la cárcel y eran rescatados de ahí y servían a una familia, ¿verdad?, como en esclavitud. Esos esclavos eran los que nosotros entendemos como siervos hoy en día, personas dedicadas al servicio de otros. No necesariamente se les pagaba, no necesariamente, ¿verdad?, se les daba un sueldo, sino que trabajaban de sol a sol, al criterio, ¿verdad?, de sus amos, y solamente trabajaban por la comida o por el alojamiento, o ambos, y quizás un poquito más. Era muy difícil que ellos lograran pagar su libertad. Podían hacerlo, pero probablemente tenían que trabajar años
para obtener el dinero suficiente y caerle en gracia, por supuesto, a sus señores por su buen servicio. Porque si era un mal siervo, probablemente no se le iba a tratar bien, no se le iba a pagar bien y jamás iba a lograr su libertad. La otra palabra interesante que vemos acá en el versículo es la palabra inútiles. Dice, siervos inútiles somos. Pues lo que debimos hacer, eso hicimos. Esa palabra inútil es la palabra ageiros. La palabra ageiros significa literalmente sin empleo. Ag es básicamente una negación y reiros es empleo o trabajo. Y ageiros significa sin empleo. Es casi como una contradicción. Siervos sin empleo. Considérense, ¿verdad?, como aquellos que están en desgracia, en la cárcel, o por alguna mala decisión, en pobreza, o, ¿verdad?, por alguna invasión, en esclavitud de dominio, ¿verdad?, de alguna conquista, y están ahí tirados sin ninguna posibilidad, solo morir o esperar la muerte. Y en ese contexto están sin un amo, sin un señor. A eso se refería. Es decir, siervos o esclavos que no servían para nada. Instrumentos, ¿verdad?, que no eran usados, que no eran, en el contexto, ¿verdad?, no estaban siendo utilizados. Es como, no sé si te ha pasado también que has ido a buscar una herramienta, tal vez un alicate que hace mucho tiempo no lo ocupaste y se te quedó afuera en el patio por varios días o quizás por un año tal vez, y lo vas a buscar, ¿verdad?, y lo vas a apretar o abrir y no abre. ¿Por qué? Porque está oxidado. Bueno, ese sería un instrumento inútil, ¿verdad? Hay que aceitarlo, hay que echarle WD-40, hay que moverlo, ¿verdad?, para que vuelva a funcionar. Bueno, ese era el contexto en el que el Señor les está remarcando la actitud que ellos debían tener. Considérense como siervos inútiles, sin empleo, sin ser usados, siervos que no tienen ninguna otra proyección y que solamente el sentido de sus vidas es servir a un Señor que los compre o que los libere. Esa es la actitud que debemos tener. Servir a Dios no es un derecho. Tú no te ganas el derecho de servir a Dios por venir a una iglesia o por llevar años en el Evangelio. Tú no te ganas el derecho por haber estudiado en algún instituto o estudiar, ¿verdad?, en alguna institución teológica. Tú no te ganas el derecho para servir al Señor porque conozcas mucho de la Biblia o te la hayas leído varias veces. Ni menos aún te ganas el derecho a servir al Señor porque tengas muchas capacidades. El mismo apóstol Pablo dijo que Dios le había tenido por fiel, poniéndolo en el ministerio. La verdad, hermanos, es que servir a Dios no es un derecho, es un privilegio, pero además es un privilegio inmerecido. Somos básicamente ante los ojos del Señor siervos inútiles, herramientas oxidadas que no tienen ningún otro destino que ser lanzado a la condenación, si no fuera por la gracia del Señor. Porque un día el Señor nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si no fuera porque un día el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos la salvación y una nueva vida. De tal manera que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas e inútiles pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la actitud que el Señor espera de aquellos que realmente son hijos de Dios, siervos útiles. Albert Einstein dijo en una oportunidad: aquel que nos sirve a los demás en la vida, nos sirve para la vida, nos sirve para vivir. O dicho de otra manera, el que no sirve, no sirve. Realmente, hermanos, tenemos que entender que si el Señor nos rescató para su servicio, para ser obedientes a la voluntad y los propósitos del Señor. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados y tan afanados en nuestro propio servicio, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios proyectos, sin prestar atención de lo que el Señor quiere y espera de mí? Por lo tanto, hay tres elementos aquí que marcan esta actitud que el Señor exige de aquellos que quieren ser siervos útiles.
para su gloria y que hablan de nuestro deber como siervos de Jesucristo. En primer lugar, número 1, si estás ahí tomando apuntes, debemos ser y estar siempre dispuestos. Ser y estar siempre dispuestos. Esto básicamente tiene que ver con una actitud de ser disponibles para ser usados por el Señor. Dispuesto es básicamente una persona que tiene el ánimo y la intención permanente de hacer una cosa y estar preparado para ella. Esto tiene que ver con una actitud dispuesta y disponible para el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra algo importante que quiere que nosotros vivamos o hagamos, pero no estamos disponibles para el Señor? Estamos muy ocupados en nuestros afanes, muy turbados en nuestras cosas, y no estamos prestando atención a lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 8, si no alcanzas a llegar con la Biblia a esta lectura, por favor pon atención. Isaías capítulo 6, el versículo 8, vemos a Isaías respondiendo un llamado de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿sabes por qué Isaías pudo escuchar la voz del Señor? ¿Sabes por qué Isaías escuchó la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque Isaías estaba en la presencia del Señor. Tú no vas a escuchar la voluntad y la voz y el propósito de Dios para tu vida si no estás todos los días constantemente leyendo la palabra del Señor, porque ahí está su voluntad. Si tú lees la Biblia de vez en cuando, entonces solo de vez en cuando vas a oír la voz del Señor. Si tú de vez en cuando tomas tiempo para orar, entonces de vez en cuando vas a oír la voz del Señor. Y es muy probable que la oigas, pero la oigas mal, porque como eres inconstante, no vas a comprender bien qué es lo que Dios te está diciendo. Dios hoy en día ya no se revela, porque Dios ya se reveló completamente su voluntad en las Escrituras. Pero sí Dios, a través de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo, nos ilumina para poder comprender la palabra del Señor. Dios no va a bajar del cielo y en un susurro te va a decir en el oído lo que Dios quiere que tú hagas. Tú no vas a encontrar la voluntad del Señor, ¿verdad?, en una galletita de la suerte o en una casualidad cotidiana. Tú no vas a encontrar la voluntad de Dios en una puerta que se abre o una puerta que se cierra. Eso tiene que ver con las circunstancias, no necesariamente con la voz del Señor. Y es verdad que Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Pero eso lo dice a la iglesia, ¿verdad?, ya en Apocalipsis, una de las 7 iglesias de Asia Menor, en el contexto de una iglesia que estaba sirviendo involucrada en la obra del ministerio, en la obra misionera. Por lo tanto, no tiene que ver con una relación individual de cada creyente. Dios no te va a hablar a través de las circunstancias. Dios no quiere que seamos creyentes circunstanciales, sino que tomemos decisiones en obediencia a su palabra y a su voluntad. Pero nuevamente, tienes que estar dispuesto y tienes que estar disponible. Si no estás leyendo la Biblia todos los días para escuchar la voz del Señor cotidiana y sistemáticamente, entonces, ¿qué vas a escuchar la voz de Dios? ¿Te imaginas que justo ese día Isaías se levantó tarde, con sueño y cansado? No voy a leer la Torá hoy día. No voy a leer los libros de Moisés, no voy a leer el Pentateuco hoy día, porque estoy cansado. No, hoy día no alcanzo a leer porque me llegaron visitas. No, hoy día no alcanzo a leer porque tengo mucho trabajo que hacer. No, hoy día no alcanzo, ¿verdad?, a leer Génesis porque estoy muy ocupado. Y justo se perdió la voluntad de Dios para su vida. Pero él estaba donde tenía que estar y con la actitud correcta.
cercano al Señor, sirviéndole y escuchando su dulce voz, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No vamos a poder responder la voz del Señor si simplemente no estamos disponibles, si no estamos dispuestos. Tal vez estás muy atareado y muy ocupado como para servir al Señor. Si es así, no te preocupes. Dios no te va a molestar, porque Dios quiere gente dispuesta. Dios no quiere convencerte de que tú debas servirle. Dios no quiere seducirte para que tú seas su sierva o su siervo. Dios simplemente quiere que tú respondas a su llamado. ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás haciendo discípulos? Recuerda que el Señor lo dijo muy claramente ya en Mateo 28. Por tanto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Si no estás creciendo en tu vida cristiana, o si tú no estás haciendo que otros crezcan en su vida cristiana, entonces, ¿qué estás haciendo? Si el Señor dijo claramente cuál era su propósito para nuestras vidas como creyentes, como hijos del Señor: estar siendo edificados o edificar. Básicamente, ser discípulos. Eso es lo que el Señor espera, eso es lo que el Señor quiere. El Señor ya lo dijo, pero como estamos a veces tan ocupados y tan afanados, a veces no estamos ni dispuestos ni estamos disponibles. Quizás estamos muy entusiasmados en otras cosas, que pensamos, que creemos, que nos imaginamos que es lo que Dios quiere. Pero si no estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿qué sentido tiene? Estamos simplemente ocupando el tiempo y dando vueltas en lo mismo. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Aquí vemos el contexto cuando Dios llama a Nehemías a edificar los muros que estaban caídos. Él ya había edificado el templo, pero los muros de la ciudad de Jerusalén estaban destruidos. Y en este contexto, Nehemías pide informes a unos judíos que estaban retornando de Jerusalén. Estaban en Susa, ya en la capital del reino. Entonces le informaron el estado calamitoso en que estaban los muros y las puertas de Jerusalén. Entonces, Nehemías se puso a orar. Se puso a orar, a buscar la voluntad del Señor, y después de haber orado, él se presenta ante el rey. Ahí el rey le ve que está un tanto triste, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué pasa? Y Nehemías es honesto y le cuenta y le habla la razón por la que él está triste. Después de mucha deliberación y de una buena planificación, llegamos al versículo 5, cuando Nehemías le dice al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Había una necesidad, había que reconstruir la ciudad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo haría? ¿Quién estaría dispuesto a ir y poner manos a la obra? Al igual que Isaías, Nehemías entendió que Dios le estaba hablando a él. Pero Nehemías estaba muy bien. Tenía un puesto de mucha influencia. Era copero del rey. Era una persona de confianza del rey. Era parte de un imperio y era parte de un reino importantísimo en aquel tiempo. Pero Nehemías entendió que Dios lo quería para algo aún más grande. Lo quería para reconstruir los muros de la santa ciudad. Entonces dijo: yo voy, envíame a mí, envíame a Judá, y yo reedificaré la casa de mis padres, los muros y la ciudad. Yo la reedificaré, yo lo voy a hacer. Esta no es la actitud que normalmente encontramos hoy en día, cuando la única respuesta que uno encuentra es: ¿y no hay alguien más que lo haga? O para parecer un poco, ¿verdad?, mejor y justificarlo mejor, decimos: ¿y no habrá alguien mejor que pueda hacerlo? Bueno, probablemente había alguien mucho mejor que Isaías en ese tiempo, o mucho mejor que Nehemías en su época. Sin embargo, Dios lo quería a él. Dios quiso al apóstol Pablo, aunque él se consideraba el peor de todos los pecadores. Y Dios le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio, no porque él fuese fiel,
Porque recordemos, servir al Señor no es un derecho, es un privilegio. Yo la voy a ratificar. Mire lo que dice Primera de Crónicas 12:33. Primera de Crónicas 12:33. Y aquí vemos siervos, pero en el servicio de la guerra. Soldados, personas dedicadas con valentía a la guerra. Y mire lo que dice de Zabulón, de la tribu de Zabulón. Primera de Crónicas 12:33. Dice de Zabulón 50.000 que salían a campaña. Y mire lo que dice: prontos para la guerra. Prontos para la guerra. Es decir, en el momento que sonara la trompeta de ir al combate, ellos no se iban a preparar para ir al combate. Ellos ya estaban preparados para simplemente partir y entrar en batalla. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando hubo un conflicto, ¿verdad?, con Argentina, limítrofe allá en el sur, los campos de hielo sur, que estuvieron las relaciones muy tensas y ambos ejércitos de Argentina y de Chile estaban pero por ir a la guerra, estaban por entrar en combate. Literalmente habían soldados del lado argentino en trincheras y había soldados del lado chileno en trincheras, y ellos apuntándose los unos a los otros. Gracias a Dios que no terminó en nada y hoy en día, ¿verdad?, tenemos una linda relación con los hermanos argentinos, pero ese tiempo fue complicadísimo, fue muy intenso. Yo recuerdo un pastor amigo, pastor Jaime Muñoz, que fue militar en aquellos días, y él estuvo ahí, y él me contaba de que los soldados estaban tan concentrados, estaban ya tan metidos en que iba a comenzar una guerra, que cuando dijeron que ya no iba a haber guerra y no había ninguna hostilidad y que todos tenían que regresar a sus cuarteles, ¿sabes cuál fue la reacción de los soldados? Se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar porque estaban tan mentalizados que iban a entrar en combate y que iban a estar dispuestos a dar su vida si fuera necesario, que cuando les dijeron que ya no era necesario, se desmoralizaron. Después tuvieron que levantarlos de alguna manera el ánimo, la moral de los soldados, porque realmente ellos ya estaban convencidos de que iban a participar de un conflicto y que probablemente iban a morir en esa batalla. Bueno, dice acá que estos guerreros eran prontos para la guerra. Antes que el capitán terminara de dar la orden, ellos ya estaban cuadrados para partir y cumplir su función. Y no solo estaban prontos para la guerra, sino que además eran hábiles para el combate, pues dice, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¿Te ha pasado alguna vez que te has comprometido a hacer algo, pero después lo has pensado bien y has dicho, ¿y no habrá alguien más que lo haga? Bueno, no era el caso de estos hombres. Eran sin doblez de corazón. Es decir, vamos al combate y no lo pensaban más, y ahí estaban luchando por su tribu. Mire lo que dice el Salmo 57, versículo 7, por favor. Vamos a ver solo algunos pasajes para hablar de la importancia de estar dispuestos al Señor. Salmo 57, 7. Dice, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está, ¿qué dice? Dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando nos reunimos los días domingos en la mañana? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos aquí a la casa del Señor y comienza la reunión? Esto mismo que dice acá. Cantamos. Cantamos, así como en aquellos días cantaban y trovaban salmos. Nosotros hoy en día cantamos y trovamos himnos y cánticos espirituales. Pero ¿estamos prontos y estamos dispuestos? En otras palabras, ¿llegamos a la hora? ¿Llegamos a tiempo y con la actitud dispuesta para alabar con gozo y alegría al Señor? Porque si no estamos dispuestos para esto, que es tan poco, ¿cómo vamos a estar dispuestos para algo mayor?
si no estamos disponibles y dispuestos para alabar al Señor, si no estamos prontos y dispuestos para alabar al Señor, que es lo mínimo, ¿en qué más Dios nos querrá usar? La Biblia dice que si uno es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo más. Pero si uno no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo más. Si ni siquiera tienes un corazón pronto y dispuesto para alabar al Señor y estar temprano en la casa del Señor, ¿será que Dios te va a querer usar? ¿Será que Dios va a querer que tú seas un siervo para su gloria? Mira, pronto y dispuesto. Lucas 1:17, hablamos del Nuevo Testamento. Lucas 1:17. Lucas 1:17 habla del ministerio de Juan el Bautista. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Miren lo que dice. Este era el ministerio de Juan el Bautista. Y actualmente este ministerio es el ministerio del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuál? Para preparar al Señor un pueblo. ¿Qué dice? No dice solo dispuesto, sino que añade, ¿verdad? Bien dispuestos. Hoy en día la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca, es ese ministerio profético que tuvo Juan el Bautista, de preparar nuestros corazones para tener corazones bien dispuestos para la obra del Señor. No, déjenme a mí atrás nomás, ¿verdad? Bueno, ten cuidado, porque recuerda que Amós, de atrás del ganado, lo llamó al Señor. A veces cuando llegan los creyentes a la iglesia, sobre todo, no sé si alguno tendrá otra experiencia, pero en la mayoría de las iglesias bautistas que yo conozco, siempre los creyentes buscan sentarse al fondo. ¿Se han fijado, no? Menos mal que las iglesias no son arcas, si no se hundirían, se irían para atrás. Siempre los creyentes buscan sentarse al final, ¿ya? No sé por qué, quizás porque así tienen la perspectiva, ¿verdad?, de todos, mirar a todos y no que les estén mirando, no lo sé. Pero ten cuidado, porque de atrás te puede llamar el Señor, ¿verdad? Preparar un corazón bien dispuesto es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es parte del ministerio de la palabra. Pero si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no estoy orando, no estoy dejándome controlar por el Espíritu Santo, no estoy siendo lleno del Espíritu, entonces, ¿qué voz voy a escuchar? La fe, aunque es pequeña como un grano de mostaza, permitiría a un árbol decirle, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Cuán pronto estamos nosotros para obedecer la voluntad del Señor? Mire qué importante, porque esa es la manera en que va a crecer nuestra fe. Velad y orad, dice la Escritura, para que no entréis en tentación. Y luego, ¿se acuerda lo que dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes cuál es el problema? Las iglesias están llenas de creyentes con buenas intenciones. No, si yo quiero servir al Señor, este nuevo año que recién comienza, voy a darme por entero al servicio del Señor. Pero no pasa más que comenzar el año y se empiezan a escuchar los grillitos, ¿verdad? Cri, 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 cri. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne flaquea, es débil. Por eso es que necesitamos estar permanentemente leyendo la palabra del Señor y orando para que el Señor nos fortalezca. Y de esa manera poder estar atentos y dispuestos a escuchar la voz del Señor. Mire qué importante es la relación que tiene la palabra y la oración con la fe y aún con el servicio. Si tú pretendes servir al Señor sin estar en una buena relación y una buena comunión con el Señor, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a cansar, te vas a agotar. ¿Por qué? Porque probablemente vas a estar tratando de atornillar un tornillo con un alicate, con una llave, con un clip o con una moneda, no con la herramienta apropiada, no con la actitud correcta. Pero si tú estás en sana y correcta comunión con el Señor, probablemente
Cuando tú escuches la voz del Señor, vas a estar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes qué? No hay nada más terrible, no hay nada peor que hacer un buen trabajo, pero ese trabajo no siendo lo que la persona que nos encomendó ese trabajo era lo que teníamos que hacer. Me pasó una vez cuando estaba en el seminario que le entendí al profesor que tenía que hacer un trabajo. Y hice un trabajo, pero le puse cualquier color, me esforcé mucho. Y estaba orgulloso de mi trabajo. Y le entregué mi trabajo. Y después el profesor me entregó la nota. Un 4 me puso. ¿Pero cómo? ¿Un 4? Mira, la verdad me dijo, te puse el 4 por misericordia. ¿Pero y por qué el trabajo está mal hecho? No, el trabajo está excelente. Pero no era lo que yo te pedí. Y después, claro, revisando los apuntes que nos había dado el profesor, me di cuenta que hizo un trabajo nada que ver con lo que el profesor me había pedido. Ahora me puso el 4 por misericordia. Pero en realidad me debería haber puesto un 1. Porque no era... O sea, me puso el 4 por valorar el esfuerzo. Se vio ahí, este chiquillo... Bueno, ahora yo hago clases a los alumnos ya en la facultad y a veces veo eso. Entonces veo, realmente este muchacho se esforzó. Y le pongo un puntito extra, ¿verdad?, de la nota lograda por el esfuerzo. También veo otros que no se esfuerzan mucho. Tienen muchas capacidades y les va bien. Entonces les pongo la nota exacta, ¿no? Ni siquiera le hago acercamiento. Pero aquellos que yo veo que se esfuerzan, vale la pena, ¿no es cierto? Pero en ese caso fue muy frustrante porque no era lo que me habían pedido. Bueno, a veces nosotros nos desgastamos haciendo cosas que Dios no nos ha pedido. Por eso es que es tan importante que nos propongamos este nuevo año mantener una relación permanente y cercana con el Señor a través de su palabra y a través de la oración. Si es tan sencillo, si es tan simple, mira, no es complicado, es súper sencillo. Lee tu Biblia todos los días y ora todos los días, en distintos momentos, sin cesar. Velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay muy buenas intenciones, pero en una iglesia y en la obra del Señor, las buenas intenciones sobran. Y lamentablemente, perdona que lo diga, muchas veces las buenas intenciones estorban. No necesitamos buenas intenciones, necesitamos siervos con la actitud correcta. No que quieran hacer o que pretendan hacer lo que ellos piensan que deban hacer, sino que estén pendientes y atentos a lo que Dios quiere que ellos hagan. En segundo lugar, número 2, si estás tomando apunte, el segundo punto, no solo es necesario tener un corazón dispuesto y estar disponibles, dispuesto y disponible, pronto, ¿no es cierto?, y diligente para hacer la tarea que el Señor nos da, sino que en segundo lugar, número 2, debemos ser y estar siempre dóciles. Dóciles. Ser dóciles. Esto es moldeables, trabajables por el Señor, flexibles a la mano del Maestro. Esa palabra dócil significa suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza, obediente. Por ejemplo, de un metal o de una piedra o de otra cosa, ¿no es cierto?, que se deja labrar con facilidad. Si la piedra es muy dura, no es dócil. Pero si la piedra se deja tallar, es dócil. ¿Te das cuenta? Si el metal se deja doblar, es dócil. ¿Es nuestro corazón dócil en las manos del Señor? ¿O hacemos lo que queremos hacer a nuestra manera, como queremos hacerlo, y en el momento en que nosotros queremos hacerlo? Fíjate que Dios es maestro para doblar el hierro. Moisés quería liberar a su pueblo. Básicamente para eso Dios le había llamado, ¿no? Por eso Dios le puso, ¿verdad?, ahí como la hija de Faraón, como le rescató de las aguas, como hijo, ¿verdad?, de la hija de Faraón. Tenía un puesto, pero invidiable e inigualable para hacer esa tarea. Y él quiso hacerlo a su manera, a su tiempo y a su forma. Tenía 40 años. ¿Y sabes qué tuvo que hacerlo el Señor? Tuvo que hacer el Señor para poder usarlo. Tuvo que llevarlo al desierto por 40 años más. Y ponerlo al sol para que se ablandara. El mismo sol
que endurece el barro, derrite el hielo. Gracias a Dios que derritió el corazón endurecido de Moisés, porque llegó a ser dócil. Tanto así que después de 40 años antes de haber matado a un hombre, por su ira y por su enojo, después de 40 años se dice de Moisés, dice la Escritura, que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. No me imagino un hombre así hoy en día. ¿Te imaginas un hombre así el día de hoy? A la hora del tráfico, como eso de las 6, 7 de la tarde. ¿Has visto personas así? No creo, ¿verdad? Necesitamos tener un corazón dócil. ¿Alguna vez le has pedido a alguien un trabajo y lo ha hecho exactamente lo que tú le pediste, hizo exactamente lo que tú dijiste, pero con mala actitud? ¿O lo hizo, verdad, a su manera? Qué desagradable, ¿verdad? No se trata solo de ser eficiente y hacer lo que se nos pide, sino de ser eficaces, usando la menor cantidad de recursos y haciendo las cosas para la gloria del Señor y no para nuestra propia satisfacción. No es solamente hacer algo para que yo quede satisfecho de que me quedó bien hecho. Muchas veces queremos servir al Señor y usamos el término con excelencia, ¿sí o no? Pero a veces usamos ese término, ¿sabes para qué? Para exaltar nuestro ego, para que se vea que estamos haciendo las cosas bien y los demás vean que estamos haciendo las cosas bien. Si vamos a hacer algo, no es para agradarnos a nosotros mismos. Debemos hacerlo para agradar al Señor. Debemos hacerlo para que Dios se agrade. Dios usa las herramientas más increíbles que te puedas imaginar. Dios en una oportunidad usó un burro para decirle a Balaam que iba por mal camino. Si Dios usó un burro, ¿crees que te puede usar a ti? ¿O crees que tú eres también tan porfiado como una mula? Primero Dios tiene que trabajar en tu corazón. Este año Dios espera que tú tengas un corazón dispuesto, pero también Dios espera que tengas un corazón dócil, maleable, trabajable por el Señor, suave, que recibe fácilmente la enseñanza y que sea obediente. No se trata solo de hacer las cosas, hay que hacerlas bien para la gloria del Señor, como instrumentos en su mano. Quizás tú quieres ser un martillo para andar pegando a la gente, o quizás tú quieres ser un serrucho para andar cortando, pero tal vez Dios te quiere usar simplemente como una lija, o que te quiere usar quizás simplemente como un paño, un trapo para limpiar. Simplemente déjate usar en las manos del Señor como Él quiera. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Sabes a qué se refiere esta primera frase del versículo? Se refiere a que nosotros estamos mirando como en un espejo. En la Biblia, ¿qué representa el espejo? La palabra de Dios, la Escritura. Cuando nosotros miramos la Escritura, estamos mirando como en un espejo y vemos reflejado algo en ese espejo. ¿Qué vemos reflejado según lo que nos dice el versículo? La gloria del Señor. ¿Y sabes cuál es la gloria del Señor? Jesucristo. Jesucristo es la gloria del Padre. Estamos en 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, esto es porque ya se nos quitó el velo, que antes nos oscurecía los ojos, se nos quitó el velo de oscuridad del pecado, por la luz del Evangelio, dice, a cara descubierta, como en un espejo, en la palabra del Señor, la gloria del Señor, que es decir, la imagen de Jesucristo. Mire lo que dice, somos, ¿qué dice? Somos transformados. ¿Qué significa ser transformado? ¿Tú crees que estás bien? Comenzamos el año 2022. ¿Tú crees que estás bien? Yo no creo que estoy bien. Yo creo que me falta mucho. Yo creo que este año Dios tiene que trabajar mucho en mi vida.
Creo que debo experimentar mucha transformación para empezar y para poder continuar sirviendo al Señor. No sé si tú te consideras que está muy bien o eres un producto terminado, pero la obra de Dios en nuestra vida es que Él nos va transformando de gloria en gloria. ¿Sabes que la gloria en la Escritura representa el fuego consumidor, el fuego refulgente? Ahí se ve el poder y la gloria de Dios. Esto es de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, de obstáculo en obstáculo. Este año vamos a tener muchos obstáculos por delante. Amén. Gloria al Señor. No escuché ningún amén. Vamos a tener muchos obstáculos por delante. La cosa se va a poner peor. Va a ser más difícil. Bueno, eso va a ser para nuestro beneficio, porque eso nos va a permitir ser transformados de gloria en gloria. Pero ser transformados aquí, bueno, dice en la misma imagen. ¿Qué imagen? La que veíamos reflejada, la del Señor Jesucristo, en la imagen de Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. La obra del Espíritu Santo a través de su palabra es transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras el versículo. A través de pruebas, a través de aflicciones, a través de fortalecer nuestra fe. ¿Recuerdas que los discípulos estaban orando por tener más fe? ¿Por crecer la fe? Bueno, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice el apóstol Pedro, se prueba con fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se prueba con fuego allá en el crisol del fuego? Para que ese oro sea purificado y sea aún más puro. De la misma manera, tu fe y tu vida se glorifican a través de la prueba y la aflicción para ser transformados a la imagen de Cristo. Este año, que nuestra meta no sea sacar una carrera, lograr una promoción, obtener un mejor trabajo. Que nuestra meta sea ser más como Cristo, ser más como el Señor Jesucristo, con corazones dóciles, moldeables por el Señor. No seamos porfiados, no seamos como una roca, no seamos duros como una mula, seamos mejor como un burro, como el burro de Balaam, que se le soltó la lengua por el Señor y pudo prevenir al profeta para que ese profeta no muriera en el camino. Dejémonos usar por el Señor con corazones dóciles. Mira qué fuerte es esto con respecto a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Proverbios 25:12. ¿Has conocido gente porfiada? No digas presente. ¿Ah? Porque mire lo que dice Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Quieres ser sabio? Tienes que tener un corazón dócil, disponible, pero a la vez moldeable por el Señor. Proverbios, estamos ahí, 9, Proverbios 9, 8 al 9. Proverbios 9, 8 al 9. ¿Lo tienes? Dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Cómo te sientes cuando alguien te reprende? ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, te equivocaste? ¿Sabes qué? No, lo hiciste mal. No, pero si yo sé hacerlo. Bueno, si esa es tu actitud, entonces estás lejos de lo que dice acá. Reprende al sabio, dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Estamos ahí mismo, busquemos Proverbios 15. Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida. ¿Sabe lo que son las amonestaciones de la vida? Es cuando nos caemos. Es cuando la vida, ¿verdad?, nos enrostra que somos frágiles criaturas. Es cuando después que nos caemos o fracasamos, nos damos cuenta que no somos tan bacanes como pensábamos que éramos.
No somos tan buenos como pensábamos que éramos. No somos tan perfectos como se supone que ya a estas alturas deberíamos ser. Bueno, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué dice? Entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Escucha la corrección. Que este año reciba muchas correcciones para que seamos sabios en el Señor. En tercer lugar, no solo necesitamos un corazón dispuesto, disponible, y no solo necesitamos además tener un corazón dócil, moldeable, trabajable por el Señor. En tercer lugar, además de todo esto, necesitamos tener un corazón diligente. Diligente. Esto es responsable. La palabra diligente, referido a una persona, significa que pone mucho interés, mucho esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. O sea, le pone todo. Le pone todo. Pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Básicamente, una persona que hace las cosas con interés, esmero, rapidez y eficacia. Hace las cosas, las hace bien y las hace de una vez. Una vez y bien. A veces nosotros estamos disponibles. Sí, yo quiero participar, yo quiero hacer las cosas. A veces somos moldeables, ¿verdad? Nos dejamos ya, ¿cómo tengo que hacerlo? Lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer allá. Pero a veces no somos diligentes. Empezamos algo y se nos acaba ligerito el entusiasmo. Y ahí lo dejamos botado. ¿Cuántas cosas has comenzado y no has terminado? ¿Cuántas veces te han pedido algo y lo dejaste de hacer? ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque nadie me dijo que lo siguiera haciendo. Pero se supone que la necesidad siempre está. Me acuerdo de un soldado japonés que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial quedó varado en una isla. Solo, sus compañeros murieron. Y quedó en una trinchera, en un ¿cómo se llaman estos lugares? Amurallados, en un fuerte, ¿ya? Tiene un nombre, no me acuerdo ahora en este momento. En un búnker eso. Y quedó ahí con su ametralladora para defender, ¿no es cierto?, a su país en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y este soldado japonés nunca recibió la noticia de que la guerra había terminado. Y cuando llegaron turistas a esa isla semi abandonada, él estaba ahí y les empezó a disparar. Y los turistas salieron, ¿no es cierto?, arrancando. Y dieron aviso a las autoridades y tuvieron que venir las autoridades. Y cuando llegaron las autoridades, adivinen quién, los recibió a balazos. Y cuando las autoridades llegaron, se dieron cuenta que era un soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían pasado 15 años que había terminado la guerra. Y ahí estaba el soldado. Nadie le dijo que la guerra había terminado. Y cuando llegaron las autoridades, trataron de convencerlo, pero él dijo, no, estos me quieren hacer si quieren pasar de listo. Deben ser enemigos, ¿verdad? Deben ser espías que quieren, ¿no es cierto?, tomar esta posición. Y no les hizo caso. Y después tuvieron que buscar al capitán de aquel entonces que todavía estaba vivo, capitán directo que él tenía, para que él viniera y él le diera la orden de bajar las armas. Y a él le escuchó. Llegó el capitán, escuchó la voz de su capitán, dijo, ok. Para él, en ese momento, la guerra terminó. ¿Y sabes por qué? Porque nadie le había dicho que parara. O sea, fue diligente. Cumplió hasta el último minuto. Pero a veces nosotros, porque estamos cansados, porque estamos enfermos, porque estamos adoloridos, porque es mucho trabajo, porque nadie más está empujando el carro, desistimos. ¿Te imaginas que el Señor Jesucristo, a la primera
latigazo que recibió en su espalda, al primer clavo que atravesó sus manos, hubiera dicho, no, hasta aquí no llego. ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo no estaríamos acá. No estaríamos acá, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaríamos yendo a la condenación eterna en el infierno. Pero Él fue responsable, Él fue diligente, aprendió obediencia. Él menospreció el oprobio, dice Hebreos capítulo 12. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Qué cosas consideras tú en tu vida que requieren diligencia? Porque Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Tú crees que servir al Señor requiere diligencia? Yo creo que sí. Pero ¿por qué será que somos tan diligentes para otras cosas, pero no para servir al Señor? Somos diligentes en nuestro trabajo porque nos van a pagar un sueldo, y si no, me despiden. Somos diligentes en mi estudio para obtener una nota, porque si no, repruebo el ramo. Pero ¿por qué será que para servir al Señor somos tan negligentes, somos tan perezosos? ¿Por qué será que para servir al Señor no tenemos un corazón dispuesto? Si se alarga un partido, ¿verdad?, podemos seguir jugando hasta que ya no demos más. Si se alarga un poco la reunión, ya es hora de ir a comer. ¿Por qué será que somos así? Efesios 5:15, no lo busquen, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Saben lo que significa aprovechar bien el tiempo? O como se diría en latín, carpe diem. Carpe diem significa aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el día. Significa aprovecharlo con diligencia en lo que requiere diligencia. No perder el tiempo en cosas que no aprovechan, cosas de este mundo que son pasajeras. Como veíamos algunas reuniones atrás, poniendo la mira en las cosas de arriba, que son eternas, celestiales, y no en las cosas de la tierra que son temporales. Según Timoteo 2:15, el consejo de Pablo a Timoteo, lo debe aprender, saber de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 1, búscalo si no lo sabes. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué cosas hemos oído? La predicación de la palabra. La predicación de la palabra del Señor. ¿Te acuerdas de qué predicamos el jueves pasado? Este jueves que recién pasó. ¿Cómo te vas a acordar si no viniste a la reunión? Acuérdate que el primer requisito para ser un siervo del Señor es estar. Si no estuviste, ¿cómo vas a saber? El segundo requisito es ser dócil. Atender el consejo y la reprensión. Una reprensión al sabio es suficiente. Así que para el próximo jueves tienes que estar. Y en tercer lugar, diligente. Pon diligencia en estar. Es que justo a esa hora estoy terminando mi trabajo. Bueno, termina un poquito antes y vente rápido. Es que a esa hora tengo que hacer las cosas de la casa. Bueno, hazlas más temprano o hazlas el día anterior. Es que tengo que estudiar. Bueno, levántate más temprano y ponte a estudiar. Sé diligente, lo que requiere diligencia, no perezosos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, para que atendamos a las cosas que hemos oído con diligencia. Segunda de Pedro 3:14, otro pasaje interesante. Segunda de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Espera de qué? Bueno, en el contexto de la venida del Señor. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cristo viene. ¿Tienes tú esa esperanza o no? Cristo viene pronto. ¿En qué te va a pillar el Señor? ¿Haciendo cosas que convienen o haciendo cosas que no convienen?
¿Te va a pillar diligente en lo que corresponde? ¿En lo que conviene? Imagínate que el Señor venga. Yo estoy seguro, el Señor no va a venir un domingo. Va a venir un jueves. A eso de las 8 más o menos. No soy profeta por si acaso. Ahora, si resulta, bueno. No soy profeta, hermano. No se preocupen. Imagino nomás. Pero va a llegar a esa hora solamente para que los que no están en la reunión de oración sepan que debieran haber estado. Hermano, que el Señor nos pille, decían antiguamente los católicos, que el Señor nos pille confesado. Bueno, mejor, más bíblicamente deberíamos decir que el Señor nos pille sirviéndole en las cosas que valen la pena. Hermano, en las cosas que valen la pena. Repito, en las cosas que valen la pena. El jueves pasado, o el anterior, o el domingo anterior, honestamente, ¿valió la pena que no estuviste aquí en la casa del Señor? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, hermano? En las cosas que valen la pena, que ahí nos pille el Señor, en las cosas celestiales. Mira, para terminar, Esdras capítulo 7, por favor. Un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de Nehemías? Hablamos de él hace un momento atrás. Él reedificó los muros. Ahora brevemente vamos a buscar un pasaje que está en Esdras. Él reedificó el templo de Jehová en Jerusalén. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras capítulo 7, el versículo 6. Dice aquí la palabra del Señor. Este Esdras, que era un escriba, ¿ya? ¿Sabe lo que hacía un escriba? Principalmente copiaba los manuscritos antiguos, ¿ya?, del Pentateuco a manuscritos nuevos. Buscaba ser lo más prolijo y exacto posible. Y además enseñaba al pueblo lo que estaba ahí en las escrituras. Dice, este Esdras subió de Babilonia. ¿Dónde estaba Esdras entonces? Estaba en Babilonia. Había sido cautivo de los judíos cautivos llevados a Babilonia y habían sido cautivos por un poquito menos de 70 años. Y ya se había cumplido los 70 años, según la profecía de Jeremías, y ahí estaba Esdras. ¿Qué estaba haciendo ahí en Babilonia? Había sido llevado cautivo, estaba preocupado que el pueblo de Dios no perdiera el conocimiento de la ley. Pero ahora el pueblo de Dios se le había dado autorización para regresar a Jerusalén. Y allá se necesitaba, en Jerusalén, poner manos a la obra. Imagínate, un hombre que por 70 años solo aprendió teoría, pero ahora tenía que aprender la práctica. Entonces, dice este Esdras, que subió de Babilonia, subió porque a propósito, siempre el lenguaje figurativo se sube a Jerusalén. No es porque Jerusalén esté más por sobre el nivel del mar que otros lugares, sino solamente por un asunto moral y espiritual. Aquí tiene que ver el acercamiento a Dios. Entonces dice que subió de Babilonia, obviamente, hacia Jerusalén, y este era escriba. Y mira cómo era este escriba, cómo es descrito por el Señor. Era escriba diligente. Diligente. Dios dice en su palabra, maldito el que hiciere negligentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciere negligentemente la obra de Jehová. Y el que detuviera en su mano la espada. Si había que matar, había que matar. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Bueno, este escriba era diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió. Y mire lo que dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Una pregunta, este año que recién comienza, 2022, ¿quieres, honestamente, quieres que la mano del Señor sea sobre ti? ¿Como Esdras? ¿Quieres que la mano del Señor sea sobre ti en bendición, en prosperidad, en fructuosidad, en crecimiento? ¿Quieres eso? ¿Amén? Bueno, entonces tenemos que ser siervos útiles para el Señor, porque si no, entonces no va a ocurrir. 3 palabras claves:
cumple lo que Dios quiere de ti. Termina lo que Dios quiere que hagas y hazlo bien. Hazlo bien. Y no dejes de hacerlo hasta que te pidan otra cosa o llegue alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Pero simplemente sé un siervo útil en las manos del Señor. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, mi Dios, por el privilegio inmerecido que nos das de poder servirte, de poder ser parte de tu obra, de poder ser ministrados y ministrar, ser discipulados y discipular, ser enseñados y enseñar. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner diligencia en aquello que vale la pena. Ayúdanos a ser dóciles para ser trabajados por ti este año y a estar disponibles y dispuestos para ti. Danos un corazón humilde y obediente como el de Cristo, para que de esa manera seamos conformados a la imagen de nuestro Señor. Seamos como Él, siguiendo sus pisadas. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre y por los méritos de nuestro eterno Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos este jueves. Que Dios les bendiga.